Título 8. Estructura salarial. Artículo 51. Principios generales. 1. Las retribuciones están constituidas por el salario base y los complementos que se especifican en el presente convenio. 2. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse por parte de las universidades. 3. Las retribuciones percibidas por los trabajadores gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente. 4. Las universidades estarán obligadas a entregar a los trabajadores un justificante individual de sus retribuciones periódicas conforme a la legislación vigente. Artículo 52. Salario base. 1. El salario base es la retribución asignada a cada trabajador por la realización de la jornada ordinaria de trabajo, incluidos los periodos de descanso computables como de trabajo, en función del grupo de clasificación en que se haya encuadrado. 2. El salario base de cada uno de los grupos profesionales existentes, se establece en el anexo I. Artículo 53. Complemento de antigüedad. 1. Consistirá en una cantidad fijada en el anexo, en función del grupo en el que esté encuadrado el trabajador por cada 3 años de servicios efectivos, aun cuando no tenga la condición de personal fijo. 2. Para el perfeccionamiento de este complemento se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera de las administraciones públicas, en los términos establecidos por la Ley 70/1978 de 26 de diciembre. 3. Se abonará a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplan 3 o múltiplos de 3 años de servicios efectivos, o se reconozcan servicios previos. Artículo 54. Pagas extraordinarias. 1. Las pagas extraordinarias, que serán de 3 al año por importe cada una de ellas, de una mensualidad del salario base más el complemento de antigüedad, se devengarán el día 1 de los meses de junio, septiembre y diciembre y con referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos: a. En las pagas de junio y diciembre, cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengan no comprenda la totalidad de los 6 meses anteriores, el importe de las mismas se abonará proporcionalmente según los meses y días efectivamente prestados. B. En la paga de septiembre, idéntica regla proporcional se establecerá cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día de su devengo no comprenda la totalidad de los 12 meses anteriores. 2. El trabajador que cese al servicio de la universidad antes del devengo de las citadas pagas, tendrá derecho a percibir el importe correspondiente determinado de la forma indicada en el apartado 1 del presente artículo. Artículo 55. Complemento de categoría. 1. Es el complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo, en función de la categoría profesional a la que se hayan adscritos. 2. Las cantidades asignadas a este complemento se recogen en el anexo y habrán de figurar en las respectivas relaciones de puestos de trabajo de las universidades. Artículo 56. Complemento de nocturnidad. 1. Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se realice en el periodo comprendido entre las 22 horas y las 07 horas, percibirán en concepto de este complemento la cantidad de 125,28 euros mensuales. 2. Los trabajadores cuya jornada de trabajo se realice parcialmente en el periodo comprendido entre las 22 horas y las 07 horas, percibirán en este concepto la cantidad proporcional correspondiente respecto de la señalada en el apartado anterior. Artículo 57. Complemento de residencia. Los trabajadores que presten servicio en las ciudades de Ceuta o Melilla percibirán un complemento de residencia equivalente al 25% del salario base. Artículo 58. Complemento de trabajo en sábados, domingos y festivos. 1. Los trabajadores que fuera de su jornada normal de lunes a viernes presten servicios en sábados o domingos, cuando no disfruten de vivienda tendrán derecho a una compensación por cada uno de estos días trabajados de 30 y un día libre o, a elección del trabajador, de 60 sin día libre para servicios prestados en turno de mañana durante los sábados y de 72 sin día libre para servicios prestados en turno de tarde durante los sábados o en cualquier turno durante un domingo. En caso de disfrute de vivienda, la compensación será de un día libre por cada jornada trabajada en sábado o domingo. 2. Los trabajadores que en su jornada normal de trabajo presten servicios en sábados o domingos tendrán derecho a una compensación de 30 euros. 3. Los trabajadores que presten servicios en día declarado festivo por la autoridad laboral tendrán derecho a una compensación de 30 y un día libre o, a elección del trabajador, de 72 sin día libre. 4. Durante la vigencia del presente convenio colectivo,
se mantienen las normas y acuerdos internos de las universidades que sean más beneficiosos para el trabajador en cuanto al régimen de trabajo en sábados, domingos y festivos, sin que puedan extenderse a otros supuestos más allá de lo establecido en los pactos suscritos antes de la firma de este convenio, salvo acuerdo de la CIVIA. Artículo 59. Complemento personal. Se establece un único complemento personal que retribuirá, de manera conjunta, todos aquellos complementos personales no contemplados en el presente convenio, que correspondan a derechos consolidados a su entrada en vigor. Este complemento tendrá el carácter de no absorbible. Artículo 60. Complemento de dirección. Se retribuye con este complemento las funciones de dirección de equipos de trabajo, y barra diagonal o una disponibilidad horaria distinta a la habitual. Se entiende por funciones de dirección aquellas que suponen la asunción de responsabilidad en tareas de planificación, organización, ejecución y control. La cuantía de este complemento será la establecida en el anexo y del presente convenio, siendo la correspondiente relación de puestos de trabajo de personal laboral de cada universidad la que determine los puestos a los que procederá su asignación. En caso de que la RPT establezca como forma de provisión de alguno de estos puestos el sistema de libre designación, la cuantía del complemento tendrá el carácter de no consolidable. En caso de que el sistema de provisión sea distinto al de libre designación, la cuantía de este complemento será consolidable. Aquellas personas que a la entrada en vigor del presente convenio colectivo tuviesen reconocida la categoría de director o subdirector de servicio, mantendrán esta categoría y las retribuciones correspondientes, con independencia de que en la RPT se establezca la libre designación como sistema de provisión de su puesto. Artículo 61. Complemento de homologación. Se establece un complemento de homologación con los requisitos y características establecidas en el acuerdo de fecha 19 de marzo de 2003, que se acompaña como anexo al presente convenio colectivo. Artículo 62. Gratificación por servicios extraordinarios. Universidad de Sevilla Secretaría General Normativa Universitaria. Retribuye este concepto los servicios prestados fuera de la jornada laboral, sin que en ningún caso puedan ser las retribuciones percibidas, fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Corresponderá a la gerencia su determinación y autorización, informando semestralmente al comité de empresa de las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto. Excepcionalmente, la gerencia podrá contemplar el abono de este concepto de forma periódica para casos que obedezcan a una mayor dedicación, puedan presentarse durante la vigencia del presente convenio y no encuentren acomodo en su articulado. Tales acuerdos deberán ser remitidos a la CIVIA con anterioridad a su efectivo cumplimiento. Igualmente, las gerencias incluirán, previa negociación con los comités de empresa, en este concepto retributivo los acuerdos y normativas referentes a servicios extraordinarios, adoptados en cada universidad con anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio colectivo y que no se encuentren regulados en el mismo. Artículo 63. Indemnizaciones por razón del servicio. 1. El trabajador tendrá derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirle de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención que se vea precisado a realizar cuando, en comisión de servicios y por orden superior, tenga que efectuar viajes a lugares distintos al de su trabajo habitual. 2. Si por tal motivo, el trabajador utiliza su propio vehículo, la indemnización por gastos de desplazamiento será la establecida en cada momento para el personal funcionario de su universidad. 3. La dieta o cantidad diariamente devengada para satisfacer los gastos de estancia o manutención por razón del servicio encomendado, será la establecida en cada momento para el personal funcionario de su universidad. Título 9. Jubilación. Artículo 64. Jubilación obligatoria. 1. La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 años, comprometiéndose la universidad a cubrir, por los métodos establecidos en este convenio, las plazas que por esta razón quedaran vacantes, en idéntica categoría profesional o en otra distinta que se hubiese creado por transformación de aquella, salvo resolución debidamente motivada de la gerencia, previa negociación con el comité de empresa, conforme a lo establecido en este convenio colectivo. 2. La edad de jubilación establecida en el apartado anterior se considerará sin perjuicio de que todo trabajador pueda completar el periodo de carencia necesario en la cotización a la seguridad social para generar el derecho a la pensión de jubilación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se producirá al completar el trabajador dicho periodo de carencia, sin que en ningún caso pueda superar la edad máxima de 70 años. 3. Las universidades realizarán las previsiones de jubilación con un año de anticipación, informando de ello al comité de empresa,
con el objeto de planificar la cobertura de las futuras vacantes, excepto en el caso establecido en el apartado 1 pulgada fine de este artículo. Artículo 65. Jubilación voluntaria. 1. Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al cumplir la edad de 64 años en la forma y condiciones establecidas en el Real Decreto 1-194/85, de 17 de julio. La solicitud en tal sentido deberá formalizarse al menos 2 meses antes de cumplir dicha edad. Las vacantes producidas por esta causa serán cubiertas de la forma indicada en el artículo anterior. 2. Se establece un incentivo de jubilación voluntaria, que surtirá efectos económicos desde la fecha de jubilación efectiva, con arreglo a la siguiente escala. A. Con 60 años de edad. 7.624 euros. A. Con 61 años de edad. 6.000. B. Con 62 años de edad. 4.575. Calle con 63 años de edad. 3.305. D. Con 64 años de edad. 2.103. Si la jubilación efectiva se produjera transcurridos 6 meses desde el cumplimiento de cada una de estas edades, excepto en el supuesto de que se tratara de los 64 años, en cuyo caso decaería el derecho, el incentivo de jubilación sería el correspondiente a la edad inmediatamente superior de la escala. 3. El incentivo contemplado en el apartado anterior será sustituido por las cantidades que, por tal concepto, establezcan los sistemas de acción social de las universidades, siempre que tales cantidades sean de igual o mayor cuantía que las que se contemplan en este artículo. Título X. Acción social. Artículo 66. Acción social. 1. Tienen la consideración de acción social todas aquellas medidas, iniciativas, actividades y programas que las universidades de Andalucía adoptan, financian o prestan a sus empleados y familiares, más allá de la obligación de retribuir los servicios prestados, y cuya finalidad es mejorar sus condiciones educativas, culturales, sociales, y en general promover el bienestar de aquellos. Los fondos destinados a acción social tienen la consideración de compensatorios y vocación de universalidad en cuanto a sus destinatarios, si bien en su distribución se aplicarán criterios de renta per cápita de la unidad familiar a fin de que alcancen preferentemente a las familias más desfavorecidas. Finalmente, las ayudas de acción social tendrán carácter subsidiario y por ello no se utilizarán para atender necesidades que puedan o deban ser cubiertas con cargo a otros sistemas públicos de previsión. En el Plan Global de Acción Social que existirá en cada universidad se contendrán las distintas prestaciones ofertadas a los trabajadores, el porcentaje que el mismo suponga respecto de la masa salarial, y la normativa y plazo de ejecución de aquellas modalidades de acción social que deben ser objeto de convocatoria. 2. Beneficiarios podrán acogerse a las modalidades que se contienen en el presente convenio colectivo o se contemplen en los planes globales de acción social de cada universidad. 1. Personal en situación de servicio activo que perciba sus retribuciones con cargo al capítulo primero de los presupuestos de cada universidad. 2. Personal que se encuentre en alguno de los supuestos de excedencia por cuidado de familiares, artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, y durante el primer año de dicha situación. 3. El cónyuge y los hijos menores del trabajador. Los hijos mayores, ascendientes y otros descendientes lo serán en los términos que indique la normativa reguladora. 4. En tanto no se promulgue norma legal que regule la situación jurídica de las parejas de hecho, estas tendrán la misma consideración que los matrimonios afectos de la percepción de ayudas. Cada universidad podrá ordenar su propio registro de situaciones de hecho a los únicos efectos de evitar desequilibrios y desigualdades. 5. Como principio general, cuando concurran ambos cónyuges a una misma modalidad de ayuda, solo será atendida la petición de uno de ellos cuando coincidan el beneficiario para el que se solicita y la modalidad de ayuda. 6. Excepcionalmente podrán destinarse cantidades para sufragar necesidades de personal o colectivos ajenos a la universidad que merezcan una especial atención, previo acuerdo de la Comisión de Acción Social. 3. Criterios de adjudicación. 1. En las modalidades de acción social no automática, el criterio principal de asignación de ayudas será inversamente proporcional al de la renta per cápita de la unidad familiar. 2. No se podrán percibir aquellas ayudas que ya se disfrutasen por cuenta de otra administración o empresa, ya sea por el propio empleado o por su cónyuge. 3.
Cada plan global de acción social establecerá los importes máximos anuales de percepción para cada trabajador que no serán de aplicación en situaciones de extraordinaria necesidad, las cuales se acreditarán ante los órganos técnicos, trabajadora social, servicios de prevención / salud, y ante el órgano colegiado de decisión, comisión o subcomisión de acción social. 4. Los planes globales de cada universidad podrán establecer criterios de proporcionalidad para el percibo de ayudas en función de la dedicación laboral de sus beneficiarios. 4. Presupuesto de acción social. Los presupuestos de cada universidad tenderán a alcanzar una dotación mínima anual para las distintas modalidades de acción social, que debe situarse entre el 1,25% y el 1,5% de la masa salarial, en la medida en que así lo permita la situación financiera de cada universidad. Aquellas universidades que ya destinen una cuantía superior al 1,25% garantizarán, como mínimo, el mantenimiento del esfuerzo actual, aumentándolo con el objetivo de alcanzar el 1,5%. Las cantidades consignadas anualmente en el capítulo primero del estado de gastos de presupuesto tendrán el carácter de limitativas. 5. Modalidades de acción social. A. Acción social automática. Se define como el conjunto de medidas que constituyen un derecho universal garantizado a todo el personal de la universidad y sus familiares, siempre y cuando reúnan los requisitos que se establezcan. Las distintas medidas de la acción social automática están destinadas principalmente a satisfacer el principio de universalidad. Modalidades que comprende: compensación de matrícula por estudios universitarios, indemnización por fallecimiento, premio de jubilación. 28. Universidad de Sevilla, Secretaría General Normativa Universitaria. Complemento de incapacidad temporal por parte de la universidad a fin de completar hasta el 100% las percepciones del empleado en dicha situación. B. Acción social no automática. Comprende todas aquellas medidas no incluidas expresamente en el apartado anterior que cada universidad acordará y ejecutará mediante convocatorias, y que se podrán clasificar en alguna de los siguientes grupos o áreas. Área educativa. Área asistencial. Área de desarrollo y bienestar social. Área de anticipos reintegrables / préstamos. 6. Enseñanza universitaria. Trabajadores activos y jubilados tendrán para sí, su cónyuge e hijos a su cargo, derecho de matriculación gratuita en los centros universitarios andaluces en las mismas condiciones que los funcionarios de la universidad. No obstante, las universidades, en el marco de sus previsiones presupuestarias, establecerán sistemas de becas y ayudas al estudio. En caso de fallecimiento de un trabajador en activo o jubilado, los derechos anteriores a que hace referencia el párrafo anterior se mantendrán durante el curso y / o asignatura en que el beneficiario estuviera matriculado. 7. Indemnización por fallecimiento. Los herederos del trabajador percibirán, en concepto de indemnización por fallecimiento, la cantidad de 3.600 euros, incompatible con cualquier otro tipo de ayuda de la universidad o con el cobro del seguro cuya prima haya satisfecho total o parcialmente la universidad por esta causa, siempre que sea de igual o superior importe. 8. Premio de jubilación. 1. Al producirse la jubilación o declararse la situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de un trabajador que tuviera al menos 15 años de antigüedad reconocida en la universidad, este tendrá derecho a un premio por importe de mínimo de 3 mensualidades más una mensualidad por cada 5 años o fracción que exceda de los 15 años de referencia. 2. El premio contemplado en el apartado anterior será sustituido por las cantidades que, por tal concepto, establezcan los sistemas de acción social de las universidades, siempre que tales cantidades sean de igual o mayor cuantía que las resultantes de este artículo. 9. Externalización de compromisos. Las universidades, de común acuerdo con los representantes de los trabajadores, podrán alcanzar acuerdos para la externalización de los compromisos que tuvieran asumidos en relación con las modalidades de acción social contenidas en los 2 artículos anteriores. 10. Incapacidad temporal. La universidad completará las percepciones del trabajador durante la situación de incapacidad temporal hasta el 100% de las retribuciones mensuales mientras permanezca en esa situación. Anticipos reintegrables. Las universidades podrán conceder anticipos reintegrables a su personal laboral fijo en las mismas condiciones que las establecidas para el resto del personal de administración y servicios. 12. Jardín de infancia y guardería.
Los trabajadores tendrán en los jardines de infancia y guarderías infantiles existentes en las universidades donde presten sus servicios, los mismos derechos de admisión y régimen económico que el resto del personal de la misma universidad. 13. Utilización de instalaciones deportivas. Los trabajadores tendrán para sí, su cónyuge e hijos a su cargo, derecho al uso de las instalaciones deportivas de la universidad, en las mismas condiciones que las establecidas para el resto del personal de la universidad. 14. Comisión de Acción Social. En cada universidad existirá una comisión como órgano paritario de control y de interlocución y negociación con la administración universitaria en materias de acción social. Su régimen de funcionamiento se regulará en el correspondiente reglamento de régimen interno. La Comisión de Acción Social será competente para conocer sobre las siguientes cuestiones: elaboración de las líneas generales sobre las actuaciones en materia de acción social de la respectiva universidad. Elaboración de la propuesta de los planes anuales de acción social. Conocer y ser informada sobre el estado de tramitación de las convocatorias de ayudas, criterios de asignación y distribución de las ayudas convocadas, así como de los recursos y reclamaciones presentados contra la resolución de aquellas. Proponer la distribución de los fondos de acción social de conformidad con el marco presupuestario vigente en cada momento y aprobar la redistribución de remanentes que se pudieran producir en las distintas modalidades. Reglamento de acción social. Seguimiento de acción social automática. Aquellas otras materias que, relacionadas con las anteriores, se le asignen en el reglamento de acción social. El personal laboral estará suficientemente representado en dicha comisión. Título 11. Derechos sindicales. Artículo 67. Derechos de los trabajadores. 1. Ningún trabajador podrá ser discriminado en razón de su afiliación sindical y todos podrán exponer en la universidad libremente sus opiniones sobre el particular. 2. Realización de asambleas en las universidades previa comunicación a las gerencias en un plazo de 48 horas, para las que dispondrán de 40 horas anuales dentro del horario de trabajo. Podrán ser convocadas por el comité de empresa, las secciones sindicales legalmente constituidas o el 20% del total de la plantilla. 3. Las secciones sindicales, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dispondrán de 20 horas anuales siempre que alcancen un índice de afiliación del 10% de la plantilla laboral. Estas horas se reducirán a 10 anuales, en el caso de que el índice de afiliación sea inferior al 10%. Las asambleas convocadas media hora antes del fin de la jornada o del inicio de la misma, no serán contabilizadas para los convocantes. Con este carácter se podrán convocar un máximo de 2 asambleas mensuales. El preaviso necesario para este tipo de asambleas será de 24 horas. 4. En todo momento se garantizará el mantenimiento de servicios mínimos que hayan de realizarse durante la celebración de asambleas. 5. Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se les descuente de su nómina el importe de la cuota sindical del sindicato a que estén afiliados. Artículo 68. Derechos de los comités de empresa. Los comités de empresa tendrán como mínimo los siguientes derechos. 1. Los miembros de los comités de empresa dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses de los trabajadores que representan. Las horas mensuales necesarias para cubrir esta finalidad en función del número de trabajadores son: Universidad de hasta 250 trabajadores, 40 horas. Universidad de 251 a 500 trabajadores, 50 horas. Universidad de más de 500 trabajadores, 75 horas. Cuando la universidad tenga centros de trabajo en distintas localidades, el crédito horario mensual se incrementará en 10 horas. 2. Cuando por las funciones desempeñadas por los representantes, se requiera una sustitución en el desempeño del puesto, se informará a la gerencia sobre la ausencia por motivos sindicales con una antelación mínima de 24 horas, tomando como referencia el turno del trabajador. De no requerirse la sustitución, deberá informarse, igualmente, a la gerencia, sin que en ningún caso quede limitado el derecho del trabajador a realizar sus actividades representativas. 3. Los comités de empresa podrán acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales de sus miembros en uno o varios de ellos. Cuando la acumulación de horas sindicales de uno o varios miembros del comité, sin rebasar el máximo total, suponga, de hecho, la liberación de esos representantes, será necesaria la previa comunicación a la gerencia de la universidad. Si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la comunicación previa y no suponga la liberación del representante,
aquella se producirá mediante escrito firmado por los representantes cedentes inmediatamente después de efectuarse la cesión. 4. No se incluirá en el cómputo de horas el empleado en actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la Administración. Los miembros del comité de empresa y representantes de los sindicatos que intervengan en la negociación del convenio colectivo estarán liberados durante el transcurso de dicha negociación. 5. Los miembros de los comités de empresa gozarán de una protección que se extiende en el orden temporal desde el momento de la proclamación como candidato hasta 4 años después en el cese del cargo. 6. Se pondrá a disposición de los comités de empresa un local adecuado provisto de teléfono, ordenador, fotocopiadora, mobiliario y material de oficina y demás medios necesarios para desarrollar. 31. Universidad de Sevilla Secretaría General Normativa Universitaria. Sus actividades sindicales representativas. Tendrán derecho asimismo a la utilización de fotocopiadora y multicopistas existentes en la universidad, todo ello para facilitar información a sus representados. 7. Se facilitará a cada comité de empresa tablones de anuncios para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se estimen pertinentes. Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles. 8. Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité de empresa motivados por actos de representación serán abonados por las universidades. Artículo 69. Informes del comité de empresa. 1. El comité de empresa tendrá derecho a formular propuestas o elevar informes a la gerencia que contribuyan a la mejora del servicio. 2. Aquellos informes que el comité de empresa deba emitir con carácter preceptivo a tenor del presente convenio, se entenderán favorables a la propuesta de la gerencia en caso de transcurrir el plazo de 15 días desde que se recabe formalmente sin que aquel hubiese emitido su informe escrito. Este plazo no será de aplicación durante los meses de julio y agosto. Artículo 70. Derechos de las centrales sindicales y afiliados. 1. El número de liberados sindicales correspondientes a los sindicatos firmantes será el siguiente. Comisiones Obreras, 11 liberados. UGT, 7 liberados. 2. Las centrales sindicales podrán constituir secciones sindicales en la universidad cuando la plantilla exceda de 100 trabajadores. Las secciones sindicales constituidas como tales tendrán los siguientes derechos: a. Disponer de un local cuando el índice de afiliación exceda del 10%. b. Nombrar un delegado cuando el índice de afiliación exceda del 10%. Los delegados podrán dedicar a sus actividades sindicales las mismas horas de que dispongan los miembros del comité de empresa de la universidad de que se trate. c. Disponer de un tablón de anuncios en sitio adecuado que garantice la información para todos los trabajadores. 3. Serán funciones de los delegados sindicales, que ceñirán sus tareas a la realización de las actividades sindicales que les sean propias, a. Representar y defender los intereses del sindicato a quien representan y de los afiliados al mismo y servir de instrumento de comunicación entre su central sindical o sindicato y las universidades. b. Asistir a las reuniones del comité de empresa y del comité de seguridad salud, con voz y sin voto. Se tendrán acceso a la misma información y documentación a los que tenga el comité de empresa de acuerdo con la normativa legal vigente en cada caso, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias que legalmente procedan. Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por ley y por este convenio a los miembros del comité de empresa. Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato. Serán informados y oídos por la universidad con carácter previo, sobre los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato. 32. Universidad de Sevilla Secretaría General Normativa Universitaria. En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter colectivo, y sobre todo proyecto o acción de la universidad que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias. 4. Los gastos de desplazamiento de los miembros de las centrales sindicales por actos de preparación y asistencia a la comisión negociadora y cibia del convenio colectivo, serán abonados por las universidades. Título 12. Mediación en conflictos colectivos. Artículo 71. Mediación.
1. Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este convenio requerirá, para su consideración de licitud, el previo conocimiento de la CIVIA, a la que se reconoce, por las partes, como instancia en cuyo seno podrá intentarse la solución de dicho conflicto. 2. La CIVIA deberá reunirse a tal efecto dentro de los 30 días siguientes a que tenga entrada en su secretaría la comunicación del conflicto colectivo. En caso contrario, quedará expedita la vía jurisdiccional correspondiente. 3. Reunida la CIVIA para tratar el conflicto colectivo, ésta podrá acordar la solución al mismo o las condiciones y personas a quienes se someta en arbitraje la cuestión controvertida. De no alcanzarse un acuerdo, los promotores del conflicto podrán instar la vía jurisdiccional. Disposiciones adicionales. Primera. 1. Cuando en el presente convenio se alude al término trabajador o trabajadores, debe entenderse referido tanto a los trabajadores como a las trabajadoras. 2. A efectos del presente convenio, se entenderá por cónyuge la persona a quien se halle ligado el trabajador de forma permanente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad. En este último caso, deberá ser acreditado con un certificado de convivencia o inscripción en el registro de parejas de hecho.